Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video de una mexicana en Dubái. El día de hoy vamos a hablar de el choque cultural México-Emiratos. Y pues bueno, antes de continuar el video me gustaría decirles que se suscriban, que le den like, que no olviden dejarme sus comentarios porque de verdad me encanta leerlos y me gusta saber sus opiniones, sus experiencias, así como yo les estoy compartiendo la mía. Bueno, pues me gustaría que ustedes compartieran conmigo pues esas dudas o esas situaciones que ustedes han pasado referente a los temas que yo voy tocando en este tipo de videos. Así que ya, vamos a comenzar. Sin duda, una de las cosas que más nos impactan a las personas que llegamos a venir a los países, en este caso como Emiratos, con una cultura, una religión diferente a la nuestra en Occidente, es la cuestión religiosa. Y eso es un tema que puede llegar a ser considerado, bueno, en mi experiencia, un gran choque. Cuando yo llegué a Emiratos, acababa de comenzar el mes de Ramadán, que por cierto les acabo de dejar un podcast referente a eso, mi experiencia con los años de Ramadán que llevo aquí. El podcast está disponible en Spotify, Radio Public, Google Podcast, Pocket Cast, para que no se lo pierdan. Allí les voy contando ese chismecito de quién es Nelly, qué hace Nelly, qué llevó a Nelly a tomar la decisión de venirse a Emiratos. Por favor, así que no se lo pierdan. Una de las cosas que sin duda puede llegar a ser pues algo que marque una pauta, pues es la religión, como bien lo mencioné. Yo llegué, como les dije anteriormente, llegué en el mes de Ramadán, entonces estaba el mes de ayuno y pues bien que mal, sí o sí, me toca a mí en mi primer año vivir este Ramadán, pasar este ayuno, no oficialmente porque yo no era musulmana en aquel entonces, no era oficial, sin embargo, por las regulaciones, el estilo de vida que se llega a vivir en el mes del Ramadán, porque es un mes completo, es un mes de ayuno completo, bueno, pues este puede llegar a ser un poco pesado o igual y no lo sientes, dependiendo el lugar al que llegues, dependiendo el entorno en el que te encuentres, te puede afectar o puedes decir no, al contrario. Les voy a contar por qué. Siendo musulmán o estando en un entorno con la mayoría de musulmanes, te toca de cierta manera pasar un ayuno no oficial, como lo fue en mi caso. A lo mejor y tú estás aquí en Emiratos o pasaste así y dices, no, ni siquiera, aunque convivía con musulmanes, a mí no, para nada me afectó. Pero bueno, en mi caso, en mi experiencia, sí me tocó vivir un ayuno no oficial, pero me tocó pasarlo. La ventaja de no ser musulmán y residir en un país, por ejemplo, aquí en Emiratos, voy a hablar específicamente de Emiratos, si tú no eres musulmán pero resides aquí, trabajas aquí, bueno, debes de saber que las horas laborales se reducen a 6 horas. Todo el mes solamente vas a trabajar 6 horas, pero dependiendo, como lo dije en el podcast, tienen que ir a escuchar esos podcasts, dependiendo el área de trabajo, tu sitio de trabajo, puede llegar a ser esas 6 horas pesadas o esas 6 horas súper relajadas, ¿ok? Entonces yo pasé por esas horas laborales, tanto teniendo un trabajo bastante pesado, no ayunando y pasando un Ramadán en una situación, por ejemplo, un trabajo de oficina, ayunando y no ayunando. Van a decir, ¿por qué? Bueno, es que tienen que escuchar ese podcast, pero ahorita voy a tratar de explicarles un poquito. Si tú no eres musulmán en Emiratos, bueno, pues vas 6 horas al trabajo. Si tienes un horario de oficina, está súper bien porque, bueno, solo vas de 9 a 3. Hay veces que de 9 a 2, de 9 a 4, dependiendo si tienes hora de almuerzo. Entonces, bueno, pues estas horas estás súper relajado, sales temprano, súper bien, hay muchos eventos, la hora del iftar cuando se rompe el ayuno, bueno, pues es muy, muy bonita porque, bueno, toda la gente, ahora que estamos pasando por esta situación mundial, pues esto ha cambiado un poquito, ha hecho que el año pasado, que fue Ramadán, estábamos totalmente en encierro, entonces
bueno, pues no podías ir a celebrar el iftar, ni siquiera más de 2, 3 personas en una casa. Para salir tenías que pedir un permiso, pero bueno. Cuando tú vienes a Emiratos a trabajar, cabe destacar que trabajar en Emiratos no es tan sencillo, aunque son jornadas de 9, 10 horas, que podrías decir, es un trabajo regular como lo haría en México, como lo haría en un país latinoamericano o cualquier país, pero es pesado. Quien está aquí en Emiratos, quien ha venido a Emiratos, quien ha pasado esto, sabe que trabajar aquí llega a ser, pues, híjole, se extiende mucho el día, entonces a veces no tienes tiempo ni para ti, o sea, los días, la semana pasa súper así, volando. Entonces de verdad que cuando, en mi caso, en mi experiencia, tienes esos días de descanso, solo quieres descansar, no quieres saber nada de nadie, del teléfono, hacia lo que yo he vivido. Otro punto, si hablamos de religión, es que en Emiratos hay 5 tiempos de rezo, 5 rezos al día. Tú como no musulmán no estás obligado pues a rezar. Los musulmanes, bueno, ellos hacen su tiempo aún en su trabajo para poder hacer este proceso el previo proceso para la oración. Y la oración, bueno, toman no un descanso, se toman un tiempo para ir a hacer el rezo, pero pues a ti como no musulmán, a ti como turista, eso para nada que te afecta. No es algo como que nadie debe de dejar de escuchar música, nadie debe dejar de comer, no. O sea, hablando no en cuestión de Ramadán, sino del día a día, la cotidianidad del año, no. O sea, como no musulmán no estás obligado a vivir la religión propiamente, pero hay que recordar que siendo un país musulmán que se basa en la ley islámica, pues sí tienen ciertas regulaciones que ya mencioné en el primer video, en el de preguntas y respuestas, donde les decía, bueno, ¿qué cosas no se pueden hacer? Bueno, sí están mencionadas algunas regulaciones, pero como les dije, si tú tienes un comportamiento, tienes un estilo de vida normal, no tienes por qué preocuparte ni tener miedo de si me hago esto, ¿qué puede pasar? No, de verdad, es un país, como lo he mencionado muchas veces, cada día tiene una mentalidad más abierta al turismo, más considerable a las personas que no son musulmanes, más hospitalario. Entonces, de verdad que no tiene por qué afectar la religión, no es como que te obliguen, ¿no? Hay muchas personas que se convierten al Islam después de interesarse, adentrarse, tal como fue, por ejemplo, en mi caso, una vez que tú pues vives, estás en un país donde pues sí, la mayoría de la población es musulmana, aunque podría decir que la mayoría de la población son extranjeros, si bien es cierto que muchos países son musulmanes. Entonces, bueno, les digo, es que todo el entorno puede como no afectarte, no para nada, sino como atribuir o ser parte, ayudarte como a tomar una decisión si tú quieres convertirte al Islam o no. Y nadie te va a obligar, nadie te va a ver mal, nadie te va a hacer absolutamente nada. La cuestión de la religión no es ningún problema, ni te tiene por qué afectar, ni tienes por qué pensar que algo va a pasar. No. Tú como no musulmán, viniendo de Latinoamérica, ¿cómo te afecta? ¿Cómo te podría afectar? A mí en mi caso no me afectó porque, bueno, yo no consumía puerco tiempo atrás, yo no solía beber alcohol, entonces a mí no me afectó. En el mes de Ramadán, por ejemplo, como lo que estamos viendo ahora, no puedes comer en restaurantes que no estén cubiertos. Muchos restaurantes mantienen sus horarios de servicio tal cual, normal, simplemente que en las horas de ayuno, por ejemplo, todo el día hasta antes del iftar, ellos tienen que permanecer cubiertos, tapados, y los turistas pueden ir súper normal, comer adentro sin que esto para nada afecte o los vea obligados, los haga sentirse obligados al ayuno. Pero bueno, tú como no musulmán, pues por respeto, como lo quieras ver, no puedes consumir alimentos fuera, enfrente pues, de personas que están haciendo el ayuno, personas que están viviendo este ayuno, ni beber ningún tipo de bebida. Hablando de comida, si tú como no musulmán piensas, o sea, de otro país, piensas venirte a residir a Emiratos y dices, bueno, es que no comen puerco, sí,
la prohibición del puerco está por donde quiera, ya lo había mencionado, ya lo había hablado en los podcasts, también lo he ido mencionando, pero existen lugares donde sí lo puedes consumir. Si tú vives con personas no musulmanas, pues lo puedes llegar a preparar sin problema, solamente que bueno, es no tan común, no tan frecuente, pero no es algo como que digas, híjole, no voy a poder, me afecta muchísimo. No, por ejemplo, en mi caso, que yo no consumía, el hecho de no consumirlo, pues no fue para nada. El alcohol tampoco, hablando sobre algo sobre comida y bebida, bueno, pues no. Pero te lo cuento esto para que tú lo consideres. A lo mejor como persona no musulmana, si esto te puede llegar a afectar y digas, y te lo pienses bien antes de venir a un país como lo es Emiratos, que es musulmán y que tiene estas prohibiciones tanto de comida y bebida. El alcohol está prohibido solamente en algunas zonas, en algunos hoteles, bueno, pues está permisible, pero miren, tengo esa duda, tengo entendido, la verdad que igual, una disculpa si no lo investigué al 100%, pero como les digo, como a mí no me afecta ni me beneficia, no es algo como que me llame mucho la atención, pero sin embargo sé que a muchas personas sí les va a interesar. Pero hasta donde he escuchado, en el mes del Ramadán está, creo que prohibida la venta de alcohol. Creo que los clubs, los antros, las discotecas, por así decirlo, no pueden vender alcohol en el mes del Ramadán. Sin embargo, voy a corroborar ese dato. La comida en este caso puede llegar a ser un poco difícil, por ejemplo, para uno como mexicano que estamos acostumbrados, pues, en mi caso, en mi experiencia, contándoles una anécdota, por ejemplo, el aguacate es muy caro, o sea, el kilo de aguacate, precio regular, llega a estar en los 30, 40 dirhams, dependiendo dónde lo llegues a encontrar, porque no en todos los supermercados se encuentra. Si tú eres como yo, que no puedes vivir sin aguacate, ahí sí vas a hacer tu buena inversión, porque un aguacate te viene saliendo 10 dirhams, que son aproximadamente 50 pesos mexicanos. Entonces hay que echarle un ojo al bolsillo en ese sentido. Pero bueno, no en todos lados venden aguacate mexicano, pero sí lo hay, sí llega a haber aguacate mexicano. En mi experiencia, el aguacate que en sabor, en forma, que yo podría considerar que se parece más al mexicano, bueno, está el aguacate de Chile, el chileno, y el aguacate de Líbano. En mi experiencia, si tú dices, no, yo quiero consumir solo aguacate mexicano, bueno, hay lugares donde les digo, no se vende. En todos los supermercados venden aguacate, sí, pero no en todos venden aguacate mexicano. A mí, pues, yo como mexicana de verdad, y no, de verdad que el aguacate mexicano tiene otro sabor que en lo particular, pues a mí como mexicana me encanta y pues es el que siempre prefiero comprar. Pero cuando de plano sé que en ese supermercado que venden mexicano no tienen mexicano, opto por el aguacate chileno o el aguacate libanís. Bueno, pues aquí no se consigue tal cual. Hay tortillas de harina para burrito, para quesadillas, para sincronizadas, qué sé yo, y a lo mejor para algunas enchiladas, pero la tortilla de maíz tal cual no es como tan común encontrarla. Hay restaurantes que la venden sí tal cual, la de la máquina, así, la de maíz. Puedes incluso encontrar la harina pan y hacerlas, pero bueno, así tal cual, la tortillita, híjole, la del que le pones salecita, no, eso es algo súper difícil para ti como mexicano. Tu quesito así, panela, tu quesito Oaxaca, como le llamamos, es algo, híjole, que sí se extraña mucho. Y sobre todo las enchiladas verdes, el tomatito verde. No, aquí no hay tomate verde por ningún lado. Quiero traer, desde que he ido a México siempre trato como que voy a comprar semillas para tomate verde, pero igual les quiero contar una experiencia. He tratado de cultivar algunos ingredientes, pero no sé si por el calor, no sé, me han dado mis plantitas. Entonces había estado como investigando, y muy pronto espero volver a poner mi pequeño huertito y así, ¿no? Irles contando, y que ustedes, bueno, si saben de cómo hacerles, si han estado en países de calor y si les funciona, por favor compártanme cómo puedo yo cultivar esos ingredientes que son tan básicos para nosotros como mexicanos, y pues pueda saborear eso. Les voy a contar una anécdota hasta que estamos hablando de la cuestión de la comida. Yo, como buena mexicana recién llegada a Emiratos, pues extrañaba pues el chipotle, los chiles en escabeche. Entonces
yo dije, quiero preparar los chiles en escabeche, los encurtidos, no sé cómo lo conozcan, cómo le llamen ustedes. Yo me fui al supermercado, compré todo, pero no había el chile jalapeño tal cual, era un poquito complicado buscarlo. Entonces, bueno, ahí me pongo a checar todo el supermercado, toda el área de verduras, y sí encontré el jalapeño mexicano, pero traído de Francia. 2 jalapeños me costaron 50 dirhams. 50 dirhams. Recuerdo que el kilo estaba como en 500 y algo en ese entonces. Yo no sé qué estaba pensando, que pongo el chile y puse como 3, 4, me acuerdo. Pero cuando voy y lo checo, yo entendí que eran como 72 dirhams. Y dije, 72 dirhams, solamente 4 chiles. Bueno, agarré 2 pensando van a ser como 30 y tantos. No, eran 49 o 51, no recuerdo bien. Entonces yo pago. La verdad que esa fue una de las compras que sí se me hizo un poco como cara, pero no entendía por qué, hasta que llegué a la casa y vi ese costo y dije, ¿qué? 2 jalapeños. De verdad que esos chilitos que hice en vinagre me supieron a gloria y los conservé como por 15 días, porque de verdad que uno en México está acostumbrado pues a agarrar los chiles, el diario con la tortilla, con los frijolitos, y pues aquí eso llega a ser hasta un lujo. En mi caso, en mi primera experiencia haciéndolos, sí fue como un lujo poderlos preparar y poderlos comer sobre todo. Otra de las cosas que te pueden afectar, o sea, es que es dependiendo, por ejemplo, en qué área de México vivas o en qué área de tu país vivas. Por ejemplo, en mi caso, que yo vengo de un estado que la mayoría del año está pues lloviendo, está templado, llega a ser frío, bueno, pues el calor puede que te afecte. Por ejemplo, en mi caso, no, a mí me encanta el calor y yo soy feliz con el calor. O sea, llegan a ver, por ejemplo, que estoy afuera 2, 3 horas o llegaba a caminar, salir, estar afuera, cualquier cosa, bueno, pues sí ya se sentir como calor, pero en mi caso no fue algo que me dijera, ay, el calor me afecta. No, al contrario, fue lo opuesto, pero a lo mejor a ti sí te afecta el calor. Entonces eso es algo que considerar los meses, por ejemplo, desde a finales de febrero hasta octubre, que son los meses más calurosos. Bueno, pues hay que considerar que eso, si tú vienes pues a lo mejor a residir, pues tienes que como hacerte tu mentalidad que vas a pasar todos esos meses con calor, aunque no, de verdad que no es difícil sobrellevar el calor aquí, a menos que trabajes afuera. Pero si trabajas en cualquier lugar, un hotel, restaurante, en una oficina, en alguna empresa, en todos lados hay aire acondicionado, en todos los lugares. Entonces solamente es que si sales, por ejemplo, pues no sé, para tu vehículo, para transportarte en el metro, caminar algunas calles, qué sé yo, tomar el transporte público, bueno, puede que ese trayecto, el calor lo percibas, pero igual, o sea, si estás hidratado, si todo, no tiene por qué como afectarte en cuestión de salud. Pero bueno, esa es mi recomendación. Otro punto súper importante de residir en un país, por ejemplo, en este caso los Emiratos, es el idioma. Para poderte comunicar en cualquier lado es indispensable hablar inglés, tener un nivel intermedio de inglés, porque cualquier lugar, aunque existen muchas culturas, muchos países, por ejemplo, no sé, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, algunos países que ellos llegan a hablar ruso, aunque son países diferentes, bueno, existe que ellos hablan en ruso. Existen países como por ejemplo Pakistán, Bangladesh, India, Sri Lanka, que ellos tienen sus propias lenguas, pero se pueden entender, y llegan a entender el idioma hindi, el idioma urdu, se pueden comunicar entre ellos. Por ejemplo, bueno, los países europeos pues, hablan inglés. Las personas de Latinoamérica sí llegas a encontrar que hablen español, pero pues por todos lados tienes que comunicarte en inglés. Entonces sí o sí es súper importante el inglés para poderte comunicar, para poder pues socializar. Hablando de la economía, para muchas personas llega a tener un impacto, por supuesto que sí, aunque la conversión, por ejemplo, en pesos mexicanos, se las voy a dejar aquí, que es aproximadamente entre los 5, 5.3, un dirham equivale a 5.3, 5.4 pesos mexicanos. Pues ya lo había dicho, incluso en los podcasts lo mencioné, puede que sí te afecte en un principio, pero pues dependiendo tu estilo de vida y si lo ves ya de manera más centrada,
de verdad que el litro de leche, muchas de las cosas que consumimos en nuestro día a día nos cuesta lo mismo que si estuviéramos en México. Entonces eso puede que digas, yo pensaba diferente. Y como en todos lados existen lugares donde, bueno, vas a encontrar cosas más caras, cosas más baratas. Existen personas que dicen, es que hay el lugar para comprar los ricos y para comprar los pobres. No, miren, en general los precios de los malls aquí, de todas las tiendas en los malls, son los mismos si compras, por ejemplo, en el Dubai Mall, como si compras en un mall en otra área. Te cuesta lo mismo, solamente en los supermercados los productos básicos llegan a variar centavos, llegan a variar, un dirham, 2 dirhams, dependiendo, pero no es algo como que digas, híjole. Existen zonas, les quiero hacer muchos videitos de esto, pero la verdad que en estas áreas no sé si qué tanto pueda grabar, sobre todo porque son áreas de trabajadores, pues es más frecuente, no es tan frecuente encontrar a mujeres. Entonces, pues esa es la cuestión, pero sin embargo en este tipo de supermercados, en estas áreas, sí llegas a encontrar cosas más económicas, no tanto, ¿no? Como que el litro de leche acá te cueste, no sé, 12 dirham y ahí lo vas a encontrar en 7, no, a lo mejor es 1 o 2 dirham, pero llega a variar productos que en el supermercado sí te llegan a valer 10, acá te van a valer 5, por ejemplo, en el caso, no sé, como del champú hay más promociones, en jabones hay un poco más promociones a los productos que salgan un poquito más baratos, pero igual no es como que siempre, es como que temporadas. Y también en el mall, también en las tiendas normales hay muchas promociones constantemente. Entonces puedes decir, como si tú ya resides acá o piensas venir a residirte, bueno, pues si lo consideras, hay productos que dices, los voy a usar durante el tiempo que esté, y bueno, si encuentro la promoción las puedo comprar sin ningún problema porque sé que lo voy a usar y en el futuro me llego a ahorrar ese gasto. Entonces esto es hablando como un poquito de la economía, y esa es mi experiencia, mi perspectiva. A lo mejor tú dices, a mí no me afecta, o dices, híjole, a mí sí me podría afectar. Entonces es dependiendo, esa es mi experiencia. También, como les digo, les vuelvo a repetir, tiene mucho que ver el tipo de empleo, el tipo de entrada, la cantidad, o no sé, la cuestión de entrada económica que tú llegues a tener acá para poder considerar si es caro o no es caro. Entonces, bueno, eso es a consideración y a vivencia, experiencia de cada persona. Yo solo estoy hablando desde la mía. Si hablamos de cuestiones, usos y costumbres que podrían ser considerados un choque cultural, bueno, voy a como enumerarlos. Número 1, vivir en Emiratos. Si tú vienes a Emiratos, una de las cosas que más costosas son la vivienda. Entonces, dependiendo no sé, tu tipo de empleo, tu entrada económica, a lo que vengas a Emiratos, bueno, pues tú como persona, por ejemplo, en mi caso, muchas personas no me dejarán mentir, como soltero, es no tan frecuente, les digo, dependiendo tu entrada económica, que llegues a vivir soltero en tu propio apartamento, como por ejemplo que digas en México, me quiero independizar y me voy a vivir solo o sola y puedo rentar mi propio apartamento solito con 1 o 2 habitaciones, mi propia cocina, mi propio baño, y nadie va a vivir conmigo, a menos de que quieras vivir con roomies, que también hoy en día en México es muy frecuente. Pero bueno, aquí en Emiratos, en un principio, de verdad les digo, a menos de que tengas una buena solvencia económica, bueno, pues vas a poder vivir en un apartamento pues menos habitado por personas. Sin embargo, pues si te quieres ahorrar un dinerito, llega a pasar, y es súper frecuente, que en un apartamento con 2 o 3 recámaras lleguen a vivir 2 o 3 chicas. Entonces eso te reduce los costos, pero tu privacidad se pierde por completo. Entonces les quiero contar algo que a mí sí me afectó mucho, la cuestión de venir acá y tener que compartir. Cuando yo llegué con mis primeras roomies, pues no tenía ningún problema. Ellas súper independientes, cada una súper metida en su trabajo, en sus actividades cotidianas. Entonces, como les digo, es un país muy tranquilo. Entonces ellas súper independientes. En la cocina, bueno, teníamos refrigeradores donde dividíamos nuestras partes para poner nuestras cosas, nuestros productos y poder cocinar. Pero había una cosita que en un momento llegó a afectar mucho, que lavar. O sea, teníamos igual 2 o 3 lavadoras, un cuarto de lavado, pero no era lavar tal cual, sino que en Emiratos
si tú rentas un apartamento, es súper importante, súper valiosísimo tener un balcón, porque en el balcón vas a poder como colgar tu ropa. Entonces hay que hacer días, por ejemplo, como les digo, yo vivía en un apartamento donde vivíamos 8 chicas, entonces un día a la semana por chica, y había quien de repente pues hay que como que lavar en la mañana, pasar a dejar, o en la noche, dejar toda la noche, en la mañana tomar tu ropa para que si otra persona va a lavar tenga espacio. Entonces esas cositas pueden llegar a afectar tu independencia. Te digo, si tú en México ya has vivido con roomies y en la universidad tuviste con 3, 4, 5 personas en un apartamento, estás acostumbrada, a lo mejor eso ni te afecta, pero para personas como yo, que por ejemplo soy hija única y no... Hija única, bueno, tengo un hermano, saludos, pero me refiero a que, por ejemplo, tú tienes tu propio cuarto, no tienes que compartir, me refiero a tu espacio para poner tus cosas, donde tienes pues limitado, aunque tú quieras comprar más cosas, pues tienes que ir respetando el espacio de los demás, tanto para a lo mejor bañarte, para cocinar, para comer. Entonces, esto a mí, en mi caso, en mi experiencia, me afectó muchísimo. Otra de las cosas de usos y costumbres aquí en Emiratos es el baño o la ducha pues de baño, ¿cómo decirla? Al lado del WC, de la taza de baño. Esa en México pues no es común encontrarla, si hay lugares, si hay personas que la llegan a tener, no sé, por diferentes cuestiones, diferentes experiencias, pero bueno, en México regularmente nosotros no usamos eso, pero les quiero contar que eso te salva la vida. O sea, de verdad que cuando ocurrió toda esta situación de la locura del papel higiénico, tienes papel y esto te salva la vida, y de verdad que ahora ya es parte súper normal de mexicana en Dubái, de Nelly. Ya Nelly no puede vivir sin esto. Cuando llego a México fue súper, las últimas veces súper complicado no tener este artefacto, porque, híjole, de verdad que una vez que lo pruebas ya no puedes dejar de usarlo, de adaptarte a ello. Es muy sencillo, pero desadaptarte o no tenerlo a la mano sí te afecta, de verdad que sí. O sea, eso es un choque cultural reversible, ¿no? De Dubái a México cuando llego ahí. Otra de las cosas, pues bueno, de usos y costumbres es el no dar la mano. Pues, los hombres generalmente aquí, los musulmanes, no te van a dar la mano a ti como mujer para saludarte. Existen otras personas que sí, incluso existen árabes que sí te llegan a dar la mano, pero aguas, porque ellos mismos consideran una falta de respeto tomarle la mano para saludar a una mujer, y ni se diga del saludo de beso. O sea, aparte que está como no prohibido así como por ley, como que te van a multar, te vas a ir a la cárcel, no, pero no es común, de verdad, no es como que el hombre musulmán o incluso no musulmán te salude de esa manera, así como llega a suceder en México, que bueno, vas a una entrevista o algo y algunas veces hasta te llegan a dar un beso en la mejilla y tú dices, ¿está bien? No, aquí no pasa, aquí no debe de ser, aquí no, por así decirlo. No me afectó a mí para nada, al contrario, pero si hablamos de eso, un poquito les quiero contar una anécdota de una experiencia que tengo en Emiratos. Es algo que me molesta a sobremanera y creo que nunca voy a poder adaptarme a ello. Y es que aquí en Emiratos, no sé si es... O sea, es que es súper extraño. Les voy a contar porque quiero que me dejen su opinión. Como les dije, ya es un país donde no te obligan a estar cubierto, donde muchas mujeres van súper normal, destapadas, minifalda, short, ¿cómo decirlo? Falda corta, a lo mejor también, escote, qué sé yo. Y de verdad que antes las personas decían, es que los hombres te llegan a ver mucho porque no es tan común encontrar mujeres, pero no es cierto. O sea, desde que yo llegué aquí es común encontrarlas, y aun que vayas tú vestida enseñando, no enseñando, a mí algo que me molesta sobremanera es que son, híjole, bastante, te miran bastante profundo. Entonces a mí me sigue molestando eso, de verdad, es algo que yo nunca me voy a adaptar. Ustedes dirán, ay, en México también te miran así. Bueno, pues consideración y punto de cada quien. A mí es algo que me molesta, que odio. Otra de las cosas, pues muchas personas llegan a decir los horarios de comida. No, los horarios de comida, pues tú llegas a hacer lo mismo, pues tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, tu merienda, qué sé yo. Entonces es algo que también en mi caso no me afectó. Los horarios de dormir, les quiero contar algo. Cuando yo llegué aquí a Emiratos,
a mí no me afectó como que se cambiara, que por ejemplo cuando México es de día y aquí de noche o al revés, no, para nada. Al contrario, a mí me afecta que cuando yo voy a México, mi cambio de rutina, de horario me afecta, y cuando vuelvo a Emiratos de verdad que me destroza físicamente, porque yo allá duermo 3, 4, o sea, es que no puedo dormir más de 3, 4 horas. Entonces imagínense, si llego a ir más de 2 semanas, yo regreso aquí y solo quiero estar durmiendo 2, 3 días, porque es súper pesado para mí, en mi caso. No sé, para ustedes a lo mejor les afecta, les beneficia, o dicen, no, para nada que me afecta, pero en mi caso así me afecta. Otro de los usos y costumbres, si tú eres musulmán, resides con musulmanes, les digo, el entorno hay más musulmanes, no puedes usar zapatos dentro de la casa, siempre los zapatos deben quedarse afuera, en la entrada, no puedes usar zapatos. Otra de las cosas que desde hace 4 años, bueno, desde recién que yo llegué, que aquí en Emiratos no sirven las videollamadas. Tienes que contratar, comprar o descargarte un VPN, que el VPN aquí está considerado ilegal si lo descargas de manera gratuita, pero hay tarjetas, no sé, como que de esas que las recargas y le rascas y te sale un código que puedes usar un mes, o puedes contratar planes de VPN un año, o incluso hay áreas donde sí tienes como videollamadas, pero es de muy mala calidad. Pero aquí las videollamadas de WhatsApp, Skype y eso están prohibidas. Ahorita con la nueva tecnología y todo lo que está pasando, bueno, pues por el Zoom y eso sí las puedes utilizar, pero híjoles, el internet es también pésimo. De verdad que, bueno, mi experiencia y de las personas que viven aquí, que con las que platico, el internet es fatal. Aún que contrates un internet de banda ancha, bueno, de más velocidad, sigue siendo un problema, sigue siendo, pues sí, algo que te llega a afectar, porque la velocidad es muy lento el internet. Otra de las cosas que aquí es muy común es comer con las manos. Entonces, para nada que está mal comer en el suelo. Obviamente, aquí hay de estas carpetas, puedes poner tu propia carpetita, doblarla. Es dependiendo, igual les digo, con quién vivas, con quién convivas, cuál es tu entorno, cuál es tu tipo de personas con las que estés. Pero bueno, aquí es súper común que los musulmanes lleguen a comer en el suelo y con las manos. Y bueno, en ese video les voy a explicar la manera en la que lo hacen, porque no se trata nada más como de comer, no, tienen un significado, tienen un estilo. Entonces es súper normal, no fue algo como que o en mi caso yo no lo veo mal, no es algo como que afecte. Como les digo, cada persona, cada cultura es diferente, y hay que, a veces, como les dije en un video, al lugar al que fueres, haz lo que vieres. Y por último, una de las cosas que a mí me cambió fue la seguridad. Por ejemplo, uno como mexicano, ya saben que el decir no nos cuesta trabajo. Llegar a decir, siempre decimos ahorita, más tarde, espérame tantito, porque no nos atrevemos como a ser directos al decir no. Bueno, pues residir aquí en Emiratos a mí me ayudó, a mí me ha hecho ser más directa. Si algo no quiero, es no. Si algo no me gusta, es no. Muchos países lo hacen de manera directa y no se andan por las ramas como nosotros los mexicanos, que ahorita no. Aquí es no de plano. O sea, bueno, con cordialidad y respeto, ¿no? Pero es que les quiero contar por qué el no en algunas cosas. Ya les había contado en mi video anterior que yo no tengo experiencia con los musulmanes, con los árabes. Bueno, que yo no tengo experiencia con los hombres árabes, es verdad. Yo nunca he tratado a un hombre árabe en una cita o cualquier cosa, no. Pero, como les dije, son tímidos. Es que en ese video estaba como que nerviosa y lo olvidé, como que no sé por qué no lo mencioné directamente. Una disculpa, yo hablando de las cosas directas, no sé por qué se me pasó, pero bueno, son insistentes. O sea, los hombres aquí para ligarse a una mujer son muy insistentes, de verdad. O sea, hablando en un tema que obviamente van a decir, ay no, pues también en México si les quieres decir que no es no. Pero, o sea, un ejemplo muy extremo sería, por ejemplo, ese. Los hombres son muy insistentes, entonces tú tienes que ser demasiado, en ese sentido, directa, y pues con ¿cómo llamarlo? Con la cordura de decir no. O sea, no. Si te estoy saludando, si te estoy
ofreciendo, no mi amistad, ay, como de cuatachos del alma, pero, o sea, un ambiente de trabajo cordial, por así decirlo, no, o sea, no me interesa nada contigo más allá de un entorno laboral, más allá de una convivencia de entorno. Entonces, ese. La otra cuestión sería, por ejemplo, en cuestiones de hay que ser cordiales y amables, por supuesto, en pequeños detalles, pero sí está bien y sí se vale en muchas de las ocasiones decir no, y no te los van a tomar a mal. La mayoría de culturas aquí son así, son demasiado directas. Entonces, cuando a veces a mí me decían no, yo lo llegaba a tomar como con rudeza y decía, pero ¿por qué si estoy tratando de ser amable solo hice una pequeña preguntita? Pero no, o sea, es cuestión normal. Entonces, a mí vivir y residir aquí en Emiratos todos esos años me enseñó a, tanto en pequeñas cosas como en grandes cosas, llegar a decir no directamente y sin sentirme, híjole, creo que fui grosera. No, para nada. Y otra cuestión, ya la última, porque hay que dejar este video, no lo quiero hacer tan aburrido, ya no quiero como aburrirlo, es la puntualidad. Bueno, como en México, el mexicano llegamos a ser un poquito a veces impuntuales, pero eso también hay que quitárnoslo como cualquier otro país, y como deberíamos dejar de hacerlo en México, debemos de ser más puntuales, no porque antes no era puntual, no, siempre solía como tratar de ser puntual, pero de verdad que, por ejemplo, en mi último empleo sí fue como considerada la puntualidad. ¿Y por qué? Porque aquí llegas y tú tienes que, le llamamos ponchar, tienes que dejar tu huella, poner tu huellita de entrada, marcar tu entrada. Muchas empresas en México también lo hacen, pero bueno, yo no había trabajado en un lugar así donde me tocara llegar y firmar o poner mi huella y marcar mi horario. No me había tocado llegar y poner como la huella y ser puntual en el hecho de decir que si no llegaste 5 minutos, 10 máximo de tolerancia, te van a descontar la mitad de tu salario o hasta el día completo. Entonces, de cierta manera, si tú como mexicano dices, en México puede llegar hasta 20, media hora y no pasa nada, bueno, pues existen lugares donde aquí sí, si no llegas y tienes esos 10 minutos de tolerancia, sí te llegan a descontar y llegas a tener, por ejemplo, incluso 3 seguidas, una llamada de atención que te afecta laboralmente, porque hay veces que te llegan a hacer hasta firmar un papel donde te están, pues sí, llamando la atención legal, que hasta te pueden llegar a correr. Si pierdes tu empleo, pues ellos respaldan como que tú no cumplías, no eras... No cumplías con lo del contrato y no eres una persona pues puntual, y eso te afecta para tu siguiente empleo. Entonces, bueno, ya dejo hasta aquí este video. Espero que les haya gustado, espero que mis experiencias, esto que les acabo de compartir, les guste, me dejen sus opiniones de verdad. Y pues bueno, les estaré haciendo otro video, nos estaremos viendo muy pronto, si Dios quiere, inshallah. Así que nos vemos hasta pronto, que tengan un feliz día, muchos besos, abrazos para todos, adiós.